a todos, mi nombre es Laurelena Raider Ricci. Soy doctorante en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Y voy a hacer un breve repaso sobre lo que es la hermenéutica jurídica. Para ello, inicio diciendo que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación y significa exponer, publicar o interpretar. Es un excelente método de interpretación de textos legales. Podría decirse que la argumentación jurídica es, desde sus inicios, una interpretación hermenéutica. La hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que surjan de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto investigado. La importancia que tiene la hermenéutica jurídica radica en que toda norma debe expresarse necesariamente en un lenguaje, y ese lenguaje, como obra humana imperfecta, se encuentra conformado por vocablos o palabras que muchas veces resultan ambiguos o susceptibles de más de un sentido, que a veces suele cambiar incluso con el transcurso del tiempo, existiendo casos o supuestos que no aparecen expresamente previstos en ninguna norma. De allí que para poder muchas veces desentrañar el sentido de una norma, resulta necesario recurrir a diferentes métodos. Ese conjunto de métodos es lo que se llama hermenéutica jurídica. Ahora bien, la hermenéutica puede emplear diversos métodos, los cuales a su vez utilizan diversas técnicas. Así se tiene el método exegético, que se refiere al análisis semántico del texto legal, para extraer la verdadera intención del legislador mediante la búsqueda del significado de las palabras utilizadas en la norma. Entre las técnicas empleadas en este método se tiene el análisis gramatical, mediante el entendimiento de la estructura gramatical de toda la norma y de las diversas oraciones que la componen. El análisis lógico, a los fines de aclarar la extensión de la norma de modo que pueda cubrir otros casos no especificados en ella. Y el análisis histórico, recurriendo a la verdadera intención del legislador. El segundo método es el sistemático, donde se considera el derecho como un sistema, es decir, una situación particular puede ser parte de un sistema general. Entre las técnicas empleadas en este método se tiene 1. La integración normativa, donde la validez de la norma que se pretende aplicar a un determinado caso debe buscarse en otra norma de mayor jerarquía. 2. Integración formal, donde la norma utilizada se ubica en alguna de las ramas del ordenamiento jurídico vigente, por ejemplo, en el derecho civil, penal, administrativo, etc. Y 3. La integración por deducción, donde se estudian las diversas normas que se refieren a un cierto hecho jurídico para considerar la que se ajusta mejor al caso. Y por último se tiene el método sociológico, donde se considera el derecho como un producto social y por lo tanto el hecho que se somete a consideración en un juicio debe considerar la realidad en el cual se da. Entre las técnicas empleadas en este método se tiene 1. La interpretación de la norma en función de su contenido sociológico, es decir, a una realidad social concreta. 2. La interpretación pragmática de la norma, donde la norma debe ser interpretada de manera diferente cuando las circunstancias fácticas cambian. Y 3. La interpretación de la norma dentro de una institución socialmente definida, donde la norma debe interpretarse dentro de las características propias de la institución correspondiente. Hola, respetada audiencia. Mi nombre es Edmundo José Raider Ricci, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Y voy a explicarles de forma didáctica y amena sobre la tridimensionalidad de la ciencia jurídica. Para ello voy a iniciar diciendo que la epistemología es el estudio de la teoría y del conocimiento, y que su objeto es dar a conocer las cosas en su esencia y en sus causas, siempre justificado la verdad y mediante leyes que rigen el proceso de conocimiento científico. Por su parte, la epistemología jurídica es la discusión y el análisis de los problemas relacionados con el conocimiento de los hechos en el contexto concreto de un proceso judicial. Parafraseando a la doctora Luisa Guevara, nuestra eminente profesora del Seminario de Epistemología Jurídica, entre sus sabias enseñanzas compartidas con nosotros en sus clases,
señaló que la epistemología jurídica es un campo de estudio fundamental para el desarrollo de la investigación jurídica, riguroso y fundamentado en la ciencia, enfocándose en el análisis de los paradigmas, métodos, metodología y estrategias de la investigación científica en el ámbito del derecho, así como en la relación entre la teoría y la práctica. Los niveles epistemológicos del derecho tienen una utilidad significativa en el campo de la metodología jurídica, puesto que la complejidad del derecho supone analizarlos e investigarlos desde muy diversas perspectivas. La tridimensionalidad del derecho es un punto de partida para desarrollar la idea de los tres niveles epistemológicos del derecho, a saber, el valor, la norma y el hecho. El primer nivel es el valorativo y está vinculado al justnaturalismo como concepción jurídica. En este nivel, asumiendo un enfoque filosófico y axiológico, con el fin de ofrecer justificaciones sobre el fenómeno jurídico. En los últimos años se ha transitado del justnaturalismo a la hermenéutica jurídica, donde el trabajo de los hermeneutas está enfocado hacia la justificación de las decisiones judiciales. El segundo nivel, que es el normativo, tiene como referente al positivismo. En este nivel, desde un enfoque lógico, teórico, general, se aborda la validez del derecho con el fin de ofrecer las descripciones de las normas jurídicas. En este nivel, la teoría analítica del derecho ha superado al positivismo jurídico, de modo pues que es importante establecer distinciones en relación con el lenguaje jurídico, pues este es el elemento más importante para el trabajo de la corriente analítica del derecho. Y en el tercer nivel tenemos el fáctico. Uno de los temas más importantes lo constituye la eficacia del derecho, de modo que desde un enfoque sociológico y ontológico, los realistas jurídicos tienen como objeto ofrecer explicaciones acerca del fenómeno jurídico. En este nivel se ha transitado de la corriente filosófica del realismo jurídico a la sociología jurídica, observándose el fenómeno jurídico a partir de sus causas y efectos. Desde un punto de vista teórico, la relevancia de los niveles epistemológicos del derecho se muestran en la explicación de los cambios que han experimentado en los últimos años los enfoques positivista, naturalista y realista. A través de los niveles epistemológicos del derecho podemos explicar el concepto y la naturaleza de este, pudiendo darle respuesta a las preguntas tales como ¿cuál es el fin del derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Y cuál es la función del derecho? Por último, la utilidad de los niveles epistemológicos del derecho en el campo de la metodología jurídica es evidente y significativo, pues mediante los tres niveles epistemológicos del derecho se puede investigar el fenómeno jurídico con rigurosa metodología. Hola a todos, soy Octavio José González Pérez, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, y voy a explicarle de manera muy didáctica la relación que existe entre todos los términos a los que se hizo referencia. Es importante precisar que la relación entre el investigador y lo que se conoce es la epistemología. La naturaleza de la realidad y de lo que realmente existe es la ontología. Lo que valoramos es la axiología. Las estrategias y las justificaciones en la construcción de un tipo particular de conocimiento es la metodología, en relación con las técnicas individuales, que son los métodos. Con base a lo anterior, el método teórico es el procedimiento que permite operar a un nivel de pensamiento abstracto con un conocimiento condensado en constructos de diferentes magnitudes, llegando a los teoremas, a los conceptos, a la hipótesis, a las teorías, a las leyes, paradigmas, etc. Por otra parte, una teoría jurídica debe ser capaz de ofrecer una respuesta a todas, o al menos a la mayor parte de estas cuestiones sobre el derecho. ¿Por qué existe? ¿En qué medida consiste? ¿En normas? ¿Qué relación guarda con el poder o con la moral? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones sociales cumple? ¿Cómo debería ser? ¿Qué objetivos y valores deben y pueden alcanzarse con él? ¿Cómo puede conocerse? ¿Y de qué manera es una ciencia
jurídica. La investigación del derecho, como cualquier otra disciplina científica, demanda métodos rigurosos que nos aseguren de algún modo la certeza de sus resultados. Los tres niveles epistemológicos del derecho son útiles para esos fines. En efecto, un investigador del derecho puede perfectamente estudiar un fenómeno jurídico teniendo como referente metodológico los tres niveles epistemológicos del derecho. Asimismo, dicha investigación se podría estructurar en tres capítulos. En el primero, correspondiente al primer nivel epistemológico, se abordarán todos los aspectos valorativos o justificativos del tema a desarrollar, como por ejemplo el marco teórico o conceptual del tema analizado. En el capítulo segundo, que se relaciona con el segundo nivel epistemológico, fundamentalmente el investigador debe desarrollar todos los aspectos jurídicos positivos del tema objeto de investigación. Y finalmente, en el tercer capítulo, que a su vez corresponde con el tercer nivel epistemológico, la labor del investigador consiste en analizar las situaciones fácticas del tema objeto de estudio. Incluso en este capítulo, los hechos sociales pueden explicarse a través de casos específicos que dan cuenta de la realidad. Luego de todo este recorrido epistemológico, podemos concluir con una frase famosa del peripatético Platón, quien con vehemencia afirmaba lo siguiente: así como el que no sabe ni conoce no puede entender, el que no razona ni interpreta ni argumenta puede transmitir. Muchas gracias por su atención.